está agarrando, ¿sí? Entonces, arrancamos viendo qué es un profesor, empieza contando muy someramente qué es un profesor escalar, qué es un superescalar, ¿sí? Qué es un profesor autoforder, ¿sí? Y ahora sí, qué es una predicción de salto y qué es una especulación, ¿sí? Eh, bueno, particularmente el Meldon Spectre también utilizado mucho la caché, ¿sí? Eh, y cómo la combinación de esos permitía, Meldon Spectre en esencia lo que hacían es, podían determinar la información que contiene la RAM, cualquier parte de la RAM, o particularmente la del kernel del sistema operativo, donde hay información que el usuario no podría acceder de ninguna forma, porque digamos, todo lo que uno escribe está ahí cachado de alguna forma, y poder acceder ahí es acceder a cualquier cosa, incluido su número de tarjeta de crédito. Eh, entonces, ese artículo sí explica mucho más amigablemente, por ejemplo, estas mismas técnicas que están basadas en la charla del Chema. Entonces, nos pareció que estaba bueno hacer la aclaración y presentarles cosas así que sean, digo, esto se puede leer aunque ustedes no sepan esas cosas. Nosotros las vamos el contenido del curso, de la materia, son esas técnicas. Así que, pero está lindo si le quieren pegar una leída de antemano, está bastante interesante. Yo después se los cuelgo en el aula virtual, les dejo el link, digamos, ¿no? Pero si lo googlean, aparece ahí enseguida, digamos. Bueno, eso, nada, me pareció que estaba bueno aclarar un poquito la cosa. Bueno, vamos a tener que arrancar con la materia, lamentablemente. Ahí Ignacio está poniendo, ahí está el link, gracias. Sí, ahí, yo después de todas formas se los cuelgo en el Moodle para que les quede. Bien, ¿vas vos, Juan? Arranco yo. Bueno, la idea de esta primera parte de la clase es mostrarles la herramienta que vamos a usar rápidamente. Así ya pueden empezar a escribir sus propios módulos. Denme un segundo. Bien. Ahí les comparto pantalla. Bueno, yo se lo voy a mostrar desde el programa, compartiéndoles pantalla, pero sepan que les voy a subir un PDF con todos los pasos exactamente que tienen que hacer, porque probablemente a esto que vamos a hacer hoy lo tengan que hacer varias veces durante la materia para generar distintos proyectos. Así ya les queda todos los pasos que tienen que ir haciendo, ¿sí? A Y ver, una a la vez número 20 que lo tengan que hacer, ya se lo saben, digamos. claro, espero. Yo todavía no me lo sé, así que... vamos a agarrar un poco de cosas, porque si no esto... Bien. Necesito un tutorial para compartir una pantalla, me parece. Sí, la verdad es que se me está recontra complicando. Ahí va. Es que... Ahí va. Sí, tuve que poner compartir toda la pantalla porque si no, no se me van a ver las ventanas emergentes. Bien, ahí debería verse el Quartus. ¿Todos lo pudieron instalar? ¿Alguien tuvo algún problema? Yo todavía no, pero eso ya lo voy a estar viendo. Bien, yo no pude instalarlo.
Yo No tengo puedo. problemas porque mi máquina es ARM, así que tengo que hacer una máquina virtual. Ah, pero ¿qué tiene que ver que sea ARM? ¿Qué sistema operativo tenés? Tengo macOS. No es el problema que sea ARM, el problema es que tenés macOS. Sí, Aparte, porque es como, no ayuda que es un binario de x86. claro, eso por tener una computadora muy nueva. Eh, no, ¿se puede instalar en macOS? No, lamentablemente, creo que no. Va, no sé, en realidad no sé. Me parece que no. Eh, no sé si es en x86. La, eh, se puede instalar tanto en Windows como en Linux. No sé si es de x86. No sé. Ahí Lo había alguna primero, consulta sobre, perdón, había sí, una consulta sobre si seguía creyendo en Linux. Creo que eso anduvo bastante bien después, ¿no? O sea que nunca se crashó en Linux. Sí, ¿te acuerdas que lo escribí? Bueno. No, sí, había un Eh, problema con una librería, pero ya lo habíamos solucionado, sí. Está bien. O sea que digo, había una consulta respecto a porque habían hablado con chicos del años anteriores y tenían miedo de instalar un Linux o que le iba a andar mal. No tengan miedo, instálenlo tranquilo, digamos. Eh, sí, yo de la forma, no sé, de la forma en la que lo instalé me funciona perfecto, digamos. No se me crashea nunca, no sé. Pero, profe, el link para librería 12 para Ubuntu 18 está caído. Sí, había una Bueno, librería ok, que le faltaba. Sí, sí, y ahí pusieron cómo levantarlo. ok. Sí, Sí, sí. yo la verdad que no lo probé este año porque ya lo tengo instalado, así que nada, no me fijé que todo lo de la guía funcionara, así que simplemente subí la del año pasado. Lo que sí tengo que hacer hincapié, y espero que todos los hayan hecho así, sigan la guía e instalen la versión que dice en la guía, no instalen la última, ¿sí? Porque así estamos todos, así usamos toda la misma versión y no tenemos ningún tipo de conflicto, ¿sí? Si no va a ser un lío. Sí, en Fedora tiene algunas librerías distintas que hay que, claro, eso, pero bueno, no, también funciona bien, digamos. Lo tengo instalado en un Red Hat no, en un CentOS y funciona, así que si funciona en un CentOS, también debería funcionar en Fedora. ¿Qué más? Pero lo instalé hace mucho, así que no me pregunto porque no me acuerdo. Eh, y probablemente eso te genera algún problema con la interfaz gráfica. Así que fíjate si googlealo y trata de solucionarlo, Francisco. Bueno, todas estas... primero la aclaración de que usemos toda la versión 18.1, no usen la última, presten mucha atención a qué archivos hay que bajar, porque esto, o sea, la instalación que yo les pasé pesa 12 GB una vez que esté instalado. Si ustedes van a la mancha ancha y instalan todo, les va a pesar mucho más, ¿sí? Así que si andan escasos de disco, bueno, nada, tengan cuidado con qué archivos se bajan, bajen exactamente los que están en la guía, que son los que necesitamos, y sobre todo, presten especial atención en cuando bajen el simulador, el que se llama Model Sim, porque esta interfaz gráfica funciona con dos simuladores, uno es gratis, el otro es pago. Si no bajan el correcto, les va a empezar a pedir la licencia y me van a empezar a decir que tienen ese problema y van a tener que instalar de nuevo, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso y sigan la guía paso por paso. Bueno, suponiendo que lo pueden abrir al, al Quartus, eh, lo primero que tenemos que hacer para empezar a trabajar es generar, voy a compartir, ¿se pueden compartir dos cosas? No, no.
No, hubiera estado bueno eso. Ah, bueno, pero puedo poner la guía acá. No, si tengo compartida la pantalla. No, eso no. Ah, sí, pasa que me lo abrí en cosas. Ahí va. Bien, esta es la guía que les voy a subir. Una vez que abren el programa lo van a tener de esta forma, ¿sí? Vamos a cerrar esto. ¿Cómo cierro esto? Ahí va. Esta herramienta es un típico IDE, ¿sí? Parece un típico IDE de programación, donde cuando ustedes abran van a tener acá donde van a ir editando los archivos, acá van a tener la típica barra de mensajes de error. Las dos particularidades que tiene es, uno, esto que es el navegador del proyecto, que ustedes me van a decir, todos tienen un navegador del proyecto. Bueno, este es particular porque tiene algunas cuestiones de jerarquía que hay que prestar atención, que ya lo vamos a ir viendo. Y después tenemos esta otra parte que si no lo deben haber visto nunca, se llama ventana de estado, ¿sí? Porque estos procesos pueden tardar, si estamos haciendo un proyecto grande, sintetizar o todos esos pasos que vamos a ir haciendo pueden tardar mucho, ¿sí? Un diseño muy grande puede tardar, en una compu muy grande incluso puede tardar semanas, digamos, ¿no? En nuestro proyecto va a tardar en cuestión de minutos, ¿sí? Pero no es, como no es compilar, ¿sí? Código, sino que es un proceso bastante más complejo, bueno, eso puede tardar mucho. Entonces acá va mostrando en qué etapa está ese procesamiento, ¿sí? Bueno, entonces fíjense cómo le vamos haciendo, cómo va la guía paso por paso. Creo que está bastante claro cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer es ir a archivo, nuevo proyecto, ¿sí? Y eso les va a abrir una ventana como esta que ya tengo, ¿sí? Donde nos pide dónde vamos a guardar el proyecto y el nombre del proyecto. Si ustedes se fijan en el aula virtual, yo les subí dos archivitos que se llaman así, SiliFunction y SiliFunction-tv, ¿sí? Los dos son de extensión .sb, que es System Verilog, es el lenguaje que estamos usando. Eso es para que puedan hacer esta comprobación que voy a hacer yo y ver si su instalación está toda correcta, digamos, ¿no? Porque a lo mejor ustedes abren el Quartus, pero le faltan, le erran algún paso, entonces al principio parece que funciona todo, pero en realidad después cuando empiecen a trabajar les tira errores raros. Si ustedes hacen esto que voy a hacer yo, van a poder verificar que todo funciona, ¿no? Entonces, bueno, le ponen ese nombre, le tienen que poner ese nombre porque es así como se llaman los archivos y así como se llama la entidad, así que en ese sentido tienen que ser bastante metódicos, ¿sí? No es cuestión de poner cualquier nombre porque se empieza a armar lío, ¿sí? Así que le ponen ese nombre, ponemos que creamos un proyecto vacío. Acá, si existieran, pueden agregar archivos, ¿sí? De archivos de System Verilog, agregarlos al proyecto. En mi caso, no lo vamos a agregar. Acá lo que les pide es especificar el dispositivo que vamos a usar y la placa, ¿sí? Eso es algo que siempre lo tienen que configurar de una forma determinada. Yo se los dejo acá en la guía, ¿sí? Este es el nombre que tienen que usar. Simplemente se lo copian. Vienen al Quartus, filtran. Les va a quedar uno solo. Si instalaron todo bien, debería quedarle uno solo. Lo seleccionan y le dan Next.
Bien, y acá lo que nos muestra son todas las herramientas que vamos a ir usando. Lo importante es que verifiquen que acá diga Simulation, Model Sim altera, no solamente Model Sim, sino Model Sim-altera, y acá diga System Verilog en lugar de Verilog. Hay dos lenguajes que son muy similares, Verilog y System Verilog, ¿sí? System Verilog es como una generalización de Verilog que funciona mejor y es el que vamos a usar, así que eso, verifiquen que diga System Verilog HDL. Una vez que tengan eso, Next, acá, bueno, resumen, Finish, y ya tenemos nuestro proyecto creado, ¿sí? Fíjense que acá nos aparece ya como esa entidad que se llama Silly Function, ¿sí? A pesar de que todavía no creamos nada. Para agregar archivos, ¿sí? Les voy a mostrar cómo crear un archivo. Tienen que poner, bueno, ahí en este simbolito o File New. Y acá System Verilog HDL File, es muy importante que seleccionen esa opción y no cualquiera, ¿sí? Y eso nos crea un archivo vacío, ¿sí? Si ustedes se vienen al aula virtual, esperen que estoy abriendo. Ahí van a tener los dos archivitos, ¿sí? Le copian o se los bajan y los agregan o copian el contenido. Fíjense que son bastante cortitos. Lo importante es que, fíjense que acá ya vamos a ver qué significa todo esto, pero acá dice Module Silly Function y me dice las entradas y las salidas, ¿sí? Si el módulo se llama Silly Function, el archivo se tiene que llamar de la misma forma. Entonces, cuando lo guardan, le tienen que poner, ya lo sugiere, ¿sí? Pero tiene que tener sí o sí ese nombre, si no empezamos a tener conflictos, ¿sí? Tienen que hacer eso y además tienen que agregar el otro archivito también, que si no quieren copiarlo, la otra forma es acá en proyecto, agregar y quitar archivos, ¿sí? Esperen que los perdí. Ahí está. Bien. Agregar y quitar archivos, bueno, esto también ya lo deben haber hecho con otro tipo de IDE similares. Vamos a... ¿Dónde lo tenía? Me había tirado el desktop. Sí, acá está. Lo ideal es que obviamente los tengan en archivo en lugares que ustedes conozcan, en una carpeta, ¿sí? Ordenado. Esto es un tutorial un poco a la mancha ancha, así que sean ordenados, así no tienen ningún problema, digamos, no se les pierdan los archivos. Entonces, bueno. ¿Puedo meter la cuchara un segundo? O los dos. Súper importante, Quartus, además de ser recontra rígido con esto de que el nombre de la función sea igual al nombre del archivo, que uno genere el archivo de la extensión que tiene que ser, en nuestro caso van a ser estos .sb. Además, es súper molesto con el directorio donde guardan las cosas, ¿sí? Un montón de veces nos pasó de que tienen, por ejemplo, una carpeta que se llama año 2021, por ejemplo. Bueno, esa ñ ahí hace que el Quartus te deja trabajar, pero después cuando se pasan a la simulación no le funcione, ¿sí? Entonces, fíjense que en toda la ruta de donde vayan a trabajar con sus proyectos no tengan ningún carácter especial, ni ñ, ni espacio, ni acento, ¿sí? Para ahorrarles algunos dolores de cabeza desde ya. Muy buen soporte de Unicode de Intel. Bien, eso nomás, Gonza. Ok, gracias, estaba hablando muteado. Sí, está buena esa aclaración. Tengan cuidado con ese tipo de cuestiones y sobre todo de lo que un poco les decía, sean ordenados con los archivos, ténganlo todo en una carpeta, porque si no, después cuando nos tengan que entregar el proyecto a nosotros, en los laboratorios nos van a tener que entregar los proyectos, nosotros vamos a darle compilar, nos va a decir que nos faltan archivos y obviamente los vamos a watchar, digamos, ¿no? No. Pero
Pero bueno, nos pasó bastante eso de que nos pasan y faltan archivos, hay que pedírselo y toda la historia, ¿no? Bueno, entonces, una vez que lo agregan, ya tenemos los dos archivos, ¿sí? Si ustedes vienen acá, archivos, tenemos los dos, ¿sí? Fíjense que no es que me copio el archivo a mi directorio, sino que simplemente agrego el path, ¿sí? Está bueno que no hagan esto, sino que no pase porque lo modifiqué. Aguanta que ya la subimos. No hagan esto, sino que pongan todos los archivos en la misma carpeta. Entonces, fíjense que ya lo pone con el nombre correcto, con el nombre, digamos, de esa forma. En la parte de Tools, en Simulation se le dice Model Sim, Model Sim altera, siempre Model Sim altera. Bueno, entonces ya tenemos los dos archivos. ¿Qué son estos dos archivos? Rápidamente ya lo vamos a ver. Esto crea un circuito, digamos, ¿sí? Combinacional. Fíjense que acá le estoy poniendo ya directamente la función lógica, ¿sí? Y este otro es un archivo que lo instancia acá, ¿sí? Y acá le empieza a poner valores a las entradas, ¿sí? Para que nosotros analicemos que el circuito esté haciendo lo que nosotros queremos, ¿sí? Esto se llama test bench, ¿sí? Esto de instanciar el diseño y aplicarle estímulos para analizar cómo funciona, ¿sí? Este archivo se llama testbench, por eso siempre se llama --tb. Siempre vamos a hacer un archivo, digamos, un bloque, ¿sí? Como este silly function, ¿sí? Que va a estar escrito en System Verilog, con algunas instrucciones de System Verilog, ¿sí? En particular, y después vamos a hacer un test bench para ese bloque, donde lo vamos a instanciar y lo vamos a probar. Siempre van a estar en pareja, ¿sí? Entonces, por eso siempre le ponemos al bloque el nombre de la entidad y después al archivo para probar ese bloque el mismo nombre --tb, ¿sí? Porque siempre están en par, ¿sí? O siempre deberían. Bueno, entonces, a partir de acá, lo que me falta es decirle a el Quartus cuál es el bloque que se llama top level. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la entidad de mayor jerarquía que yo quiero probar? Yo puedo tener un diseño con una jerarquía súper compleja, pero decir, quiero probar desde este bloque, digamos, para abajo. O quiero probar todo, ¿sí? Entonces, para eso, necesito decirle en particular cuál es el diseño, ¿sí? Top level. Entonces, eso se hace sobre este Project Manager, botón derecho, setear como Top Level Entity, ¿sí? Entonces, ahí ya el Quartus sabe que a mí lo que me interesa es este bloque y hacia abajo, digamos, ¿no? Que en este caso, bueno, no hay más, no hay ningún otro archivo más que este, digamos, pero si lo hubiera, los tiene en cuenta, digamos. Y lo que me está faltando es configurar, todo esto ya lo dije, configurar el simulador, ¿sí? Es decir, decirle al Quartus cuál es el archivo que voy a usar para probarlo, ¿sí? ¿Cómo lo hago eso? Tengo que venir acá a Assignment, Setting. Esto de todas formas está en la guía escrito, pero bueno. Simulación, ¿sí? Acá, bueno, fíjense que ahora ya tengo seleccionado el Model Sim altera, ¿sí? Eso es porque hicimos las cosas bien. System Verilog, bueno, no, esto ya debería estar bien configurado, pero a mí lo que me interesa es esta parte de abajo, ¿sí? Lo que necesito es ponerle acá que compile el test bench, ¿sí? Le tildo esa opción y ahora tengo que elegir el test bench. Entonces me vengo acá a la derecha, fíjense que acá no tengo ninguno, entonces le pongo el nuevo y acá lo busco y lo agrego, ¿sí? Silly function-tb.
y le tengo que poner el nombre. ¿Cuál es el nombre? El mismo que este. ¿Sí? Los dos. Este se completa solo. Lo agrego, ¿sí? Y aprieto OK. Ahora sí, ya lo tengo, así que lo selecciono, OK, y ahora sí ya me queda esta parte completa, ¿sí? Tildada el compile test bench y cuál es el test bench que tiene que compilar. Una vez que tengo hecho esto, apply OK, y ahora sí ya tenemos para simular. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, vamos a volver a la guía. Ustedes, ayer, la clase pasada lo pasamos medio rápido porque estábamos con poco tiempo, pero un poco para recordar, este es todo el flujo, ¿sí? Que se realiza para configurar la FPGA, programar la FPGA, ¿sí? Para que haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Una vez que yo hago el diseño, que fue todo lo que hicimos recién, lo primero que tengo que hacer es sintetizar. Sintetizar no es compilar. Sintetizar es agarrar todo este código, ¿sí? Y a partir de este código generar un circuito digital que se comporte de esta forma, ¿sí? Entonces, para que la herramienta sintetice, tengo que venir acá y tocar esta opción, ¿sí? Empezar análisis y síntesis, ¿sí? Entonces, una vez que haga esto, ¿sí? Fíjense que acá en la barra de estado se me empieza a llenar. Una vez que haya hecho esto, nosotros nos vamos a quedar acá, ¿sí? No vamos a hacer todo lo que sigue o nos vamos a saltear algunas partes porque no vamos a programar la FPGA, ¿sí? Solamente vamos a probar que lo que nosotros estemos haciendo funciona. Entonces nosotros vamos a venir, vamos a hacer diseño de síntesis, hacer el diseño, sintetizar eso, y de ahí vamos a saltar la simulación, ¿sí? No nos vamos a pasar por el place and route, y es muy importante que no pasemos por acá, porque cuando ustedes estén haciendo el micro, que vamos a ir probando bloque por bloque, hay muchos módulos que van a tener una cierta cantidad de entradas y salidas que no van a entrar en nuestra FPGA, ¿sí? Entonces, si ustedes le ponen place and route, les va a tirar un error. Eso es porque no estamos analizando el top level, sino que estamos analizando bloques intermedios que tienen muchas entradas y salidas, porque en realidad las entradas y salidas de ese bloque se comunican con otros bloques que van a estar al lado, ¿sí? Entonces, es importante que no hagan toda esta parte, solamente hacemos síntesis y después la simulación, ¿sí? Esta simulación es tan realista que si la simulación dice que funciona, en el 99,99% de los casos, en la FPGA va a funcionar, ¿sí? Por eso no es tan grave que no podamos ir y programar la FPGA y probar que realmente haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, volvemos al Quartus, ya debería haber terminado, ¿sí? Fíjense que ahora ya tiene un tilde. Acá me quedan los otros pasos, ¿sí? Que estaba ahí en ese diagramito de flujo, que no lo vamos a hacer. ¿Por qué se lo aclaro? Porque si ustedes en lugar de tocar este botoncito, ¿sí? Que dice análisis y síntesis, vienen y tocan este, que dice compilar, compilar es hacer todo, ¿sí? Entonces, cuando lleguen acá, cuando llegue a este paso del place and route, les va a tirar el error que yo les decía, ¿sí? Nos pasa todos los años que vienen y aprietan el play en lugar de este, ¿sí? Una vez que tenemos hecha la síntesis, ya podemos ir a la simulación, ¿sí? A nosotros se nos va la vida contestando siempre las mismas preguntas. No, digo, esperando hasta que termine el proceso ese completo, sí. Te podés ir, o sea, dar una clase entera hasta que terminó. Sí, así que no le erren. Este error, este warning, no es un error, es un warning, es porque lo único que está diciendo es que si vos pagás la licencia, podés habilitar la opción de que use varios procesadores, varios core, digamos, nada más. Nosotros, como no tenemos licencia,
va a estar siempre ese warning ahí. Pero no hace absolutamente nada, digamos, ¿no? Y sobre todo en nuestros diseños chicos no tardan mucho tiempo, no nos hace falta muchos cores, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos esto sintetizado, vamos a simular. Para eso usamos este botoncito que dice RTL Simulation, ¿sí? Y eso nos va a abrir otra ventana, que es esta, ¿sí? Que si ustedes si diseñaron todo bien, acá vas a ver un montón de warning, ¿sí? Francisco, así que, no sé, anda consultando a un psicólogo, haciendo algo, porque acá va a haber un millón de warnings. Bien, entonces decía, si ustedes hicieron todo bien, acá van a ver todas señales en verde, ¿sí? Si tuvieron algún problema, van a empezar a ver señales en rojo y, bueno, ahí es donde se complica un poco la historia, ¿sí? ¿Qué es esto, digamos, no? Esto es básicamente como si fuera un gráfico en el que en el eje X tenemos el tiempo en nanosegundos, porque todo esto va muy rápido, y en el eje Y tenemos básicamente si es un 0 o un 1, ¿no? Entonces, de este bloque tiene algunas A, B y C son entradas, ¿sí? Entonces, estas tres señales, no lo puedo seleccionar, pensé que podía, vamos a agrandar esto también, ¿sí? Es como una tabla de verdad, profe. Claro, como una tabla de verdad graficada en el tiempo, ¿sí? O sea, esto es una tabla de verdad, ¿sí? Pero graficada en el tiempo. Bien, entonces, este primer estímulo, estos primeros tres estímulos, A, B y C, ¿sí? Estos tres los generé yo en mi test bench, ¿sí? Ahora, lo que a mí me interesa es ver que lo que está en Y se corresponda, ¿sí? Con los estímulos que yo le puse en las entradas A, B y C. No me acuerdo qué hacía esta función, pero si la entrada de ceros, la entrada A vale 0, la entrada B vale 0 y la entrada C vale 0, y la salida vale 1, bueno, es porque funciona y hace lo que realmente yo quería, ¿sí? Si yo espero un 0 y acá me da un 1 o una X, bueno, ahí hay un error en mi diseño y tengo que volver atrás y corregir, ¿sí? Ese volver atrás y corregir no es tan fácil, no es bastante trabajoso, así que yo les sugiero que siempre que hacen un bloque, hagan el test bench correspondiente y lo prueben bien, ¿sí? Porque si hay un caso que ustedes no probaron y después siguen adelante en el diseño y justo ese caso se da y justo hay un error, que parece muchas casualidades, pero realmente pasa mucho, encontrar cuál es el bloque que está teniendo un problema es difícil, ¿sí? Entonces, siempre traten de hacer un test bench lo más exhaustivo que pueda, porque hacer eso y corregir ahora les va a ahorrar un montón de trabajo cuando empecemos, porque nosotros vamos a empezar con bloques muy chiquitos y vamos a terminar siendo un procesador entero. Bueno, no un procesador entero, pero un procesador funcional, ¿sí? Entonces, es muy importante que estemos seguros que todos nuestros ladrillitos, digamos, que hacen ese procesador funcionen bien, porque si alguno falla, el procesador entero me va a funcionar mal y descubrir cuál es cuál es el ladrillito que está funcionando mal, bueno, lleva su tiempo, ¿sí? Es un procesador con pipeline, excepciones y HDU, es un montón. Mucho más de lo que yo siempre soñé, pero bueno. Sigue siendo un procesador bastante elemental. Bueno, ¿qué más? Creo que eso es todo. A ver.
Bueno, acá fíjense que les dejé marcadito cuáles son los botones que tienen que usar para la síntesis y para la simulación. Bueno, nada, creo que esto está más que claro, así que creo que esto está bastante fácil de seguir o capaz que un poco redundante, pero bueno, es para que le agarren la mano al principio. Creo que eso es todo lo que tenía que dar yo, así que... Una pregunta sí. súper que no va a la materia, ¿no? Pero es como, ¿esta herramienta también hay una forma que te genere como un archivo para poder generar un PCB de lo que estamos haciendo? Hipotéticamente. No. O sea, si quisiera hacerlo real, ¿qué tendría que hacer? No, para meterme con dos cosas. Hacerlo en una FPGA es real, ¿no? Sí. Y funciona funciona bien. Ahora, si vos querés hacer un PCB, sería una placa, ¿no? Sí. Yo en todo caso, lo que sí estaría más cerca de esto sería querer hacer un chip, digamos, ¿no? Sí. Más que un PCB. Hacer un chip no se puede con estas herramientas. Tenés que usar otras herramientas que son muy similares, digamos, son mucho más, mucho menos interfaz gráfica que esto, digamos, todo por consola prácticamente, y por script, pero, y son mucho más caras sobre todo, ¿no? Estamos hablando de que las licencias andan en el orden de los millones de dólares, digamos, así que Qué lindo. no es para cualquiera. Hay un par de herramientas free, open source para hacer chip, pero funcionan en tecnologías muy grandes, digamos. Si vos querés hacer un chip en las tecnologías más nuevas, no sé, 16 nanómetros, 8 nanómetros, 5 nanómetros, tenés que pagar las licencias de las privativas, que son herramientas muy poderosas, imposible de piratear. Lo interesante es que se parte de lo mismo, ¿no? Eso es o sea, Claro. partís de un lenguaje de descripción de hardware, partís de un System Verilog, digamos. Exactamente. Yo me acuerdo que yo trabajaba haciendo algo de eso y bueno, hacíamos eso, digamos. Una vez teníamos el System Verilog de lo que iba a ser el chip, digamos. Lo que hacíamos era primero probar una FPGA, una vez que funcionaba ahí y que cumplía con los requerimientos, ahí recién íbamos por el camino del chip, digamos. Una pregunta, respecto a la librería lib32ncurs 5, ¿hay alguna diferencia? Porque no reconoce y el -dev sí. Probablemente el -dev Es para compilar. sí, pero probablemente capaz que a la librería que justamente el programa necesita, la -dev la tenga, a lo mejor, no sé. Proba. Usualmente la librería peladita así solo son los archivos .so y el /dev son los .h y todas las cositas que necesitas para poder usar eso en compilación. En esto se puede hacer otras estructuras electrónicas, tipo un limpiador de señal, como para una antena. No sé qué sería un limpiador de señal. Puedes hacer cualquier... No, debe ser un filtro. Sí, No, a filtro ver, digital. claro, este tipo de herramientas solo sintetiza circuitos digitales, ¿sí? Ese otro tipo, digamos, básicamente los circuitos se dividen en dos grandes grupos que son analógicos y digitales. Los que trabajan con señales continuas son analógicos y los que trabajan con ceros y unos son circuitos digitales. Existe un estándar de descripción para circuitos analógicos, se llama AMS-VHDL, pero no existen herramientas que sinteticen circuitos analógicos a partir de un VHDL analógico, ¿sí? Las herramientas de síntesis son todas digitales. Eso que vos estabas diciendo, ese limpiador, es un filtro que típicamente están
o circuitos sintonizados, digamos, es toda electrónica analógica. No se puede. Así que analógico a lo de Arduino que tiene patitas para señales analógicas no habría en este caso, ¿no? Bueno, las patitas analógicas de un Arduino es porque están entrando a un conversor analógico-digital. Se recibe una señal analógica Ah, y perfecto. internamente del microcontrolador hay un conversor analógico-digital y es un circuito de señal mixta. Tiene partes analógicas y partes digitales. No podrías describir la parte digital del conversor, pero vas a tener que agregar electrónica afuera, la parte analógica. Claro, claro. Se entiende, se entiende. Algunas FPGA vienen con conversores analógico-digital, Adentro. claro, en el mismo chip, digamos, no son configurables, no es que simplemente lo que tengo que hacer es como que rutear por ahí la señal, digamos, y sacar el dato, digamos, pero no vienen como algo, no es algo que se forma con la FPGA, sino que viene el módulo ya puesto ahí y yo elijo usarlo o no, digamos, ¿no? Pero son pocas las FPGA en realidad que vienen con conversores AD, la mayoría vienen con, la mayoría hay que ponerlos afuera, digamos. Y es todo digital nada más. Eso que está diciendo el GON, en realidad es como otros productos que también lo hacen los fabricantes de FPGA, que son System on Chips. O sea, la idea es implementar toda una aplicación, con todos los recursos que una aplicación necesita, todo adentro del mismo encapsulado, para que la placa no tenga nada, para que no tenga nada a nivel de placa, digamos. Entonces, tienen conversores, los conversores son raros, sí es cierto, pero lo más común, y hoy te digo que la mayoría tiene un procesador dedicado, por ejemplo, tiene un core de procesamiento junto con la FPGA. Entonces, uno con la FPGA implementa lo que quiere, lo que necesita hacer la aplicación, y si necesitase procesar información a partir de software, tienen un micro dedicado, digamos, un Core ARM ahí adentro, entonces uno describe hardware y en paralelo escribe un programa y las cosas funcionan concurrentemente, digamos, al mismo tiempo. Bien. Bueno, ¿se acabó? ¿No quieren seguir charlando, chicos? Me toca, me toca. Ahí va. Insisto, nosotros estamos estudiando FPGA y estamos viendo que es un FPGA y estamos viendo System Verilog porque queremos describir un procesador y queremos implementar un procesador para poder manipularlo, ¿no? Para poder cambiar hardware. Si lo tuviésemos que hacer físicamente sería imposible. ¿Sí? Entonces, lo implementamos de forma configurable justamente para poder manipular ese procesador. Bien, bueno, sí. La idea de esta primera parte de la materia es eso, ¿no? A partir de ese hardware que estuvimos analizando al final de organización el año pasado, hacerlo crecer todavía un poquito más, ¿no es cierto? Y, bueno, idealmente, o como era cuando estábamos en presencial, llevarlo a una FPGA y hacerlo funcionar, ¿sí? Originalmente lo que hacíamos era llegar hasta el place and route, ¿sí? Incluso poner un pequeño código de assembler dentro de ese micro que nosotros estábamos describiendo ahí y, bueno, hacer alguna funcionalidad, no sé, prender un LED, ¿sí? No mucho más, pero bueno, podíamos llegar hasta ese punto. Lamentablemente, bueno, la condición de virtualidad ahora nos lleva a quedarnos con la parte de simulación, pero no se preocupen porque de todos modos, como les decía el Gonza, quedamos a un pasito. Es decir, si en algún momento ustedes pueden acceder a un FPGA o llegáramos a volver presencial y demás, eso se graba y listo, sale andando. ¿Sí? Simplemente hay que, bueno, tener en cuenta estas cuestiones del ruteo. Bueno, espero que se hayan divertido en lo que fue la clase de hoy, porque ahora nos queda una parte pesada, ahora y la clase que viene, sí que va a ser la introducción al lenguaje de descripción de hardware que vamos a usar para hacer estos primeros prácticos, ¿sí? Que nos van a llevar a tener nuestra base de lo que va a ser el laboratorio 1. ¿Sí? Entonces,
les pido que, aunque yo sé que es pesado aprender teóricamente un lenguaje, presten atención, ¿sí? Porque lo que les vamos a dar son las herramientas que van a necesitar para esto, ¿sí? O sea, obviamente esto tiene un montón de cosas, ¿sí? Que si las tuviéramos que dar en una materia, capaz que nos llevaría todo el semestre. Lo que nosotros hacemos es acotárselos un poco a lo que estrictamente van a necesitar. Si ustedes quieren profundizar un poco más y demás, obviamente eso es bienvenido y todo lo que quieran usar extra a lo que se dé acá, lo pueden hacer, pero bueno, por una cuestión de tiempo no vamos a poder hacer un análisis muy completo. ¿Me puedo meter un segundo? Sí, por supuesto. Yo quiero hacer dos aclaraciones, digamos. Estoy seguro que un montón de ustedes piensan, ahora se van a poner a enseñarnos a programar un lenguaje de programación. Como si fuera algo malo, ¿no? O sea, en el sentido de que ellos saben programar y son todos los lenguajes parecidos. Está bien, pero esto no es un lenguaje de programación, esto es algo muy distinto, ¿sí? Claro. Así que yo les recomiendo que presten atención porque una vez que agarren lo que les va a explicar Delphi, ¿sí? Que es bastante sencillo, toda la primera parte de la materia les va a resultar mucho más fácil. Y lo otro que quería acotar es, como acá no es una compilación, sino que es una síntesis, lo que nosotros tenemos que buscar es decirle a la herramienta de la forma más predecible y sencilla posible lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Si nosotros nos empezamos a rebuscar mucho con los elementos que tiene el lenguaje, en lugar de hacer las cosas más eficientes, lo que estamos haciendo es complicársela más a la herramienta de síntesis, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que Delphi ahora les va a presentar un montón de estructuras y les va a decir esto sirve para esto, sirve para lo otro, ¿sí? Traten de usar esa estructura de la forma, como les decía, más predecible para la herramienta, es decir, como se lo da Delphi, y no rebuscándosela para, en lugar de tener 4 líneas de código, tener 3, ¿sí? Porque eso, que a lo mejor a ustedes les parece mejor, para la herramienta de síntesis se la estamos complicando, ¿está bien? Entonces, van a ver ustedes que esto es prácticamente como copiar y pegar mucho código y modificarlo, ¿sí? Copiar y pegar la estructura, modificarla y interconectar cosas, digamos, ¿sí? Es muy mecánico y, bueno, está bien que sea de esta forma, digamos. Perdón, Delphi. No, súper válida la aclaración. Bueno, algo que no dije en esta clase, pero que ya dijimos que lo íbamos a decir muy seguido, era eso, ¿no? Que esto es un lenguaje de descripción de hardware, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, obviamente, es decirle a esta herramienta, que en nuestro caso va a ser el Quartus, cuál es el hardware que nosotros queremos que se genere, ¿sí? Dentro de este tipo de lenguajes, nosotros actualmente vemos System Verilog, que como les conté el Gon, es como una evolución de lo que era Verilog, pero antes veíamos VHDL, ¿sí? VHDL es otro lenguaje que a nosotros inicialmente nos gustaba más porque es mucho más distinto de C, ¿sí? Entonces, como que los induce menos al error. Pero también es muy quisquilloso. Ya es quisquilloso el cuarto y esto también era quisquilloso el lenguaje con algunas declaraciones que si no lo haces exactamente así, te infiere algo que está mal. Entonces, bueno, decidimos pasarnos a System Verilog, que para ustedes resulta un poco más amigable porque se van a encontrar con estructuras muy parecidas a las que se conocen, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? Que fácilmente uno puede llegar a pensar, estoy programando un código, ¿sí? Entonces, eso, simplemente machacarles y machacarles esta idea de que si bien pueden encontrar estructuras parecidas, el resultado de lo que va a pasar después de esto que, como le decía Gonza, en Quartus se llama compilar, pero lo que estamos haciendo es una síntesis, va a ser totalmente distinto. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con un lenguaje de descripción de hardware? Principalmente nos
facilita la descripción de planos eléctricos. O sea, imagínense que cuando nosotros hacíamos los prácticos solamente de combinacionales, ¿sí? En papel, y ya teníamos un circuito que tenía unas 4 o 5 compuertas, se nos empezaban a cruzar los cables y era un lío bárbaro poder interpretar qué era lo que estábamos queriendo modelar, ¿sí? Entonces, bueno, estos lenguajes de descripción surgen como una forma de simplificar eso, ¿sí? Y bueno, todos nos ponemos de acuerdo que describimos esto de esta forma y después es como más fácil de interpretar y menos fácil de confundirse, ¿sí? ¿Qué otro beneficio tiene el hecho de usar este tipo de lenguaje? Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros usábamos el álgebra de Boole? Porque decíamos, si bien yo quiero implementar esta expresión, es probable que yo la pueda implementar con menos cantidad de compuertas o usando menos hardware, ¿sí? Bueno, las herramientas que utilizan estos lenguajes solitas, lo primero que hacen es hacer como una lectura general de este plano eléctrico que yo estoy escribiendo y analizar si es posible hacer eso mismo usando menos recursos. Entonces, bueno, nos ayuda en ese proceso en que ya quizás no tenemos que ponernos nosotros a mano a tratar de simplificar la cosa, sino que se la tiramos a Quarto y Quarto te dice, no, mira, yo te diría que lo implementes de esta manera. ¿Sí? Entonces, nos ayuda a ahorrar espacio en el chip, recursos del FPGA, lo que sea. Otra cuestión súper importante es esto que veíamos de que podemos simular, ¿sí? O sea, una vez que yo diseñé mi circuito, yo puedo decir, bueno, le voy a poner estas entradas, ¿sí? Acá le quiero poner un 1, acá un 0, ¿sí? Esto es digital, o sea que no es que tenga una cantidad grande de cosas que puedo hacer, pero sí una combinación entre ellas. Y después chequear cuáles son los valores que obtengo a la salida para saber si efectivamente ese circuito está haciendo lo que yo esperaba que hiciera. ¿Sí? Entonces, bueno, como dice ahí, se ahorra un montonazo de plata pudiendo debuguear de esta forma el hardware sin haber llegado a implementarlo, darte cuenta, acá me olvidé una NOT, no, tengo que mandar a hacer este chip de nuevo porque me olvidé una compuerta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se ahorra un montón. Bueno, y ahí la explicación de qué es el proceso de síntesis, ¿sí? Esto, una vez que nosotros tenemos nuestro plano, lo que hacemos es transformar ese HDL en una netlist, ¿sí? Que es generar un texto o una imagen que describe cómo es este hardware y cómo cuáles son las compuertas que tenemos y cómo se conectarían entre sí. La forma en que vamos a trabajar es mediante módulos, ¿sí? Eso que les mostraba el GON de esa silly function que había hecho, ¿se acuerdan que empezaba como módulo y después un nombre? Bueno, cada archivo que nosotros generamos que corresponde a un circuito, le vamos a llamar módulo, ¿sí? Ese módulo se puede interpretar como una caja negra, ¿sí? Como ven acá, bueno, esta es una caja blanca, pero básicamente tiene alguna descripción adentro de qué hace este circuito y tiene una serie de entradas, en este caso A, B y C, y salidas. ¿Sí? Normalmente nosotros ponemos las entradas a la izquierda y las salidas a la derecha, pero acá no hay ninguna indicación en realidad de quién es entrada y quién es salida, ¿no? Pero dentro del módulo yo sí debería describirle bien para interpretar si esto es entrada o es salida. ¿Qué hay adentro de esta caja blanca? Una descripción justamente de qué es lo que espero que haga ese módulo, ¿sí? Que finalmente va a ser el hardware que se va a implementar ahí adentro. Esa descripción se puede hacer de dos formas. Una es de tipo estructural. ¿Sí? ¿Cómo sería el estructural? Yo tengo distintos modulitos ya solucionados que hacen ciertas cosas. Por ejemplo, tengo en un cajón de compuertas NOT, AND y OR, ¿sí? Y lo que hago simplemente es describir cómo se van a interconectar entre ellas, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería el modelado estructural, ¿sí? Como que yo estoy ordenando cajitas interconectadas. Y después tengo una forma que es como comportamental, por decirlo de alguna manera, donde lo que yo describo es exactamente qué es lo que espero que el módulo haga.
¿sí? Entonces, le dejo la tarea después al Quartus de interpretar que para que el módulo haga esto, qué modulito o qué compuerta o qué lógica va a tener que poner ahí adentro. Chicos, por favor, si en algún momento tienen duda de lo que sea, escriben por el chat, abren el micrófono y me paran, ¿no? Si no, yo sigo. Creo que acá se nota mucho que no es programación. Sí, sí, pero ya van a ver que después llegan algunas estructuras en las que se empieza a confundir un poco, se borra esta línea. Pero empezamos justamente por acá para separar la paja del trigo. Acá Miguel pregunta si con varias estructuras comportamentales puedo armar una estructural. Exactamente, ¿sí? Esa es justamente la idea y eso es algo que vamos a hacer, ¿sí? Por eso lo que decimos es que trabajamos con jerarquías, ¿sí? Van a ver que cuando hagamos, por ejemplo, el micro, ¿se acuerdan que el micro tenía memoria, tenía unos multiplexores, tenía el bloque de registros, tenía una ALU, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a generar cada uno de esos módulos, vamos a probar cada uno de esos por separado y después lo que vamos a ir haciendo es ir subiendo de jerarquía hasta que vamos a tener la jerarquía que es la top level, que aparecía ahí en el Quartus, que es la de más alto nivel, que es la que va a englobar a todas las otras. ¿Sí? Ya vamos a ver eso, cómo hacerlo en el Quartus, pero sí, la idea es que a partir de modulitos más chiquitos, después ya trabajemos con este modelado estructural para armar una electrónica más compleja. ¿Sí? ¿Se podría hacer todo en un solo nivel? Sí, pero sería mucho más difícil de debugar. ¿Sí? Esto que recomendábamos de empezar por algo chico, probarlo exhaustivamente y después pasar a lo siguiente, es desde la experiencia de que no es fácil cuando uno tiene una estructura muy grande y con muchas señales y muchas interconexiones, encontrar donde hay algún problema. Y esto, ¿no? Como dice Agustín, que no podrías reutilizar un diseño. Digo, yo la ALU, una vez que la implemente, la puedo usar para el micro y la puedo usar para cualquier otro diseño en el que quiera poner una unidad aritmética lógica. ¿Sí? Entonces, me da como esa movilidad. Santiago, ahí voy con la diapo, perdón. ya vuelvo. Lo que tienen acá es un ejemplo de un modelado estructural, ¿sí? Que acá está haciendo uso, como para no hacer el primer diseño, está haciendo uso de unas compuertas que ya el Quartus tiene por defecto integradas en el software, ¿sí? Entonces, directamente estas compuertas incorporadas se llaman not, and, or, por ejemplo, y si yo las llamo por su nombre, ¿sí? Las puedo utilizar directamente, ¿sí? Es como si yo hubiera hecho previamente un modulito más chico que se llamaba and, y ahora lo estoy llamando, ¿sí? Pero justo estas compuertas me las da ya Quartus por defecto, ¿sí? Una cosa importante es que esas compuertas tienen definida primero las salidas, ¿se acuérdense que esto es una compuerta de una salida? Y después la entrada o entradas, ¿sí? Si se trata de una compuerta NOT, va a ser una sola entrada, si es cualquiera de las otras, serán por lo menos dos, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver toda esta estructura, no quiero que se pierdan mucho, pero fíjense cómo sería un modelado estructural. Lo que hago directamente es declarar el inicio del módulo, ¿sí? Con sus entradas y salidas, declara unas ciertas variables que le vamos a llamar, ¿sí? Que lo que me van a permitir es hacer interconexiones que no están directamente relacionadas a la entrada y a las salidas del módulo, sino que son cablecitos internos. Y después tenemos lo que es ya sí el modulado de esas interconexiones. Denme un segundo que voy a leer el chat. Bien, bueno, creo que está contestado ahí. ¿Sí? Entonces, Si quieres, Elsie, yo te voy manteniendo el chat y te aviso cualquier cosa para que... bien, para acá que- alguien levantó la mano, dale, abrí micrófono y diga. O sea, la sintaxis para utilizar un módulo que ya escribí antes sería nombre del módulo, el nombre interno que le doy y después los argumentos del módulo. Exactamente, exactamente, ¿sí? Fíjense, no me dejan llegar, están muy apurados hoy. Lo que hago es,
decirle cuál es el módulo que estoy utilizando, ¿sí? En este caso la NOT o la AND o la OR. Después le asigno un nombre dentro de mi diseño, ¿sí? Fíjense, esto se usa para poder diferenciar después cuando uno observa el esquemático, que yo tengo dos, le llamamos instancias de la compuerta AND, ¿sí? Una se va a llamar gate 1 y otra gate 2, ¿sí? Estos son los rotulitos que ven acá arriba, ¿sí? Y después lo que tengo es una serie de valores que corresponden en este orden, ¿sí? En el caso de estas compuertas ya intrínsecas del Quartus, primero la salida, después las entradas, o las entradas, ¿sí? ¿A qué quiero ir con esto? Ya vamos a ver bien interno cómo es el modelado estructural, pero fíjense que yo no estoy haciendo una descripción de si acá a esta señal que tenía de entrada le estoy asignando la suma de esto con esto, lo que sea, sino que directamente estoy diciendo a esta entrada A de mi multiplexor SMUX, conéctamela con la entrada de la gate 1. ¿Cómo lo hice? Fíjense, acá cuando hice la gate 1, le puse el nombre A, ¿sí? Ya cuando yo le pongo a una variable de entrada el mismo valor que a una variable instanciada, eso ya me genera un cable, ¿sí? Entonces, así, simplemente por nombres de entre los cablecitos, es como voy a ir haciendo las interconexiones, ¿sí? De nuevo, no se preocupen, ya lo vamos a ver en detalle. Si no quieren usar las gates intrínsecas, nada, también paciencia, ya vamos a ver cómo vamos haciendo un modulito, simplemente lo único que necesitamos es que esté guardado dentro del mismo proyecto, ¿sí? Entonces yo en un proyecto voy a hacer todos mis modulitos de base y después voy a ir generando las jerarquías más altas, ¿sí? Pero esperen, tenemos mucho por ver todavía. Claro, como dice Agustín, un archivo, un circuito, ¿sí? O un módulo. Bien, entonces, modelado estructural, simplemente uso módulos que ya tengo, sea que los genere yo, sea que sean intrínsecos de Quartus, y le digo cómo los tiene que interconectar entre sí. ¿Cuál es la diferencia con el modelado comportamental? Ahora yo le voy a tener que decir exactamente qué es lo que quiero que haga, ¿sí? Entonces, de nuevo, la declaración del módulo va a ser la misma, ¿sí? Le voy a poner un nombre, voy a declarar entradas y salidas, voy a necesitar usar señales intermedias, ¿sí? Para hacer conexiones internas en el módulo, pero después, por ejemplo, para generar esta compuerta AND, ya no hago una instancia de la compuerta AND, sino que directamente digo, asígname a mi señal C, que es este cablecito que está acá, la AND entre A y la señal no cell, ¿sí? Entonces, como yo de entrada tenía identificada la señal cell solamente, ¿sí? Que es de selección, porque estoy haciendo un multiplexor, fíjense que esto es como la implementación interna del MUX que nosotros veíamos como caja negra en organización, ¿sí? Acá lo desmembraron en compuertas, pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esa entrada cell tiene que entrar negada, ¿sí? Por eso es que tiene esta negación acá, la entrada del AND, y después me genera la misma AND que veíamos antes, pero la infiere a partir de esta sentencia que yo le di en forma comportamental, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre uno u otro, ¿sí? Acá no estoy llamando a otros modulitos, sino directamente le digo, quiero que me hagas una AND entre la entrada A y la entrada no cell. O quiero que me hagas, en este caso para esta segunda AND, una AND entre B y la entrada cell, ¿sí? Finalmente, fíjense que el resultado, si uno lo analiza a nivel compuertas, es exactamente el mismo. Siempre que uno, obviamente, haya hecho tanto las conexiones como las declaraciones en este caso, bien, ¿sí? Y hay una tercera forma, que ya la vamos a ver, que es de declarar el multiplexor directamente para que se infiera un multiplexor, ¿sí? Pero si yo quiero analizarlo a nivel de compuertas, esas serían mis dos opciones. Vamos a empezar con el modelado comportamental, ¿sí? Porque, como les decía, esto es con lo que vamos a hacer nuestros modulitos más chicos y después nos vamos a pasar al estructural para ver cómo interconectarlos, ¿sí? Vamos a ver un poco de lo que es la sintaxis de este System Verilog, ¿sí? Lo que vamos a declarar acá, como bien les dice, es la relación entre las entradas y las salidas de nuestro módulo.
Siempre, 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 palabras reservadas para iniciar y terminar un módulo son module y endmodule, ¿sí? Esto sí o sí, si no, probablemente Quartus le tira error, pero de todos modos acuérdense de poner. Después de esta palabra viene lo que va a ser el nombre de su módulo particular, ¿sí? En este caso, este módulo le estamos llamando ejemplo. Y después, entre paréntesis y terminado con punto y coma, la declaración de las entradas y salidas, ¿sí? Y acá es donde yo le digo, de esa caja negra que yo tenía originalmente, quiénes son entradas y quiénes son las salidas, ¿sí? Se lo tengo que aclarar sí o sí. Entonces, uso input y listo, cuáles son mis entradas, y después uso output y listo, cuáles son las salidas, ¿sí? Otra cosa que le tengo que decir es características de esa entrada, que es decir, de cuántos bits es, básicamente, ¿sí? Nosotros acotamos acá, esto es el tipo de dato, ¿sí? Acotamos acá como tipo de dato a logic, ¿sí? Logic te permite usar variables booleanas, o sea, puede tomar valor 0 o 1, y también puede tomar valor z, que es el de estado flotante, digamos, el tri-state que se usa para los bases. Nosotros no lo vamos a usar a eso. Y tiene una X para identificar estados no definidos. Bien, está buena la aclaración de Agustín, casi obvio, no puede existir un módulo sin puertos, ¿sí? Porque sería como una caja negra totalmente inaccesible. O sea que siempre, siempre, siempre declaración de los puertos. Hay otros tipos de datos, por ejemplo, hay datos de bit que solamente aceptan 0 o 1, hay datos de enteros que te interpretan esto como un número, ¿sí? Nosotros usamos el tipo logic porque tiene como lo mejor de los dos mundos, o sea, es un tipo de dato que es sintetizable, ¿sí? Porque justamente trabaja con valores 0 y 1, que son digitales. Uno no podría, en principio, sintetizar un número como número, el 18, digamos, ¿sí? Acuérdense que acá siempre vamos a estar trabajando con valores binarios. Tiene la ventaja de que nos permite trabajar. Si uno lo llama directamente así como logic, se identifica como que estas variables que uno declara, ya sea como entradas o como salidas, son de un solo bit. Pero además, yo puedo, ya vamos a ver también más adelante, indicarle que eso es un bus de datos, ¿sí? Entonces, puedo generar tanto variables de un bit como variables de n bit, lo que yo sea que declare como tamaño de ese bus de datos, ¿sí? Y además, con este tipo de datos, podemos hacer algunas operaciones aritméticas, como ya vamos a ver, por ejemplo, cuando hagamos la ALU, se podemos hacer suma, resta y demás, ¿sí? Entonces, nuestro tipo de datos va a ser siempre logic, ¿sí? Entonces, input logic, las entradas, output logic, las salidas. Y después lo que viene es toda la descripción de qué hace ese módulo, ¿sí? Lo primero y más básico que vamos a utilizar para, para describir una lógica combinacional es este assign, ¿sí? ¿Cómo es la sintaxis de esto? Palabra reservada, assign, la salida a la que le quiero asignar un valor, el signo igual, y todo a la derecha voy a poner la función, ¿sí? Que yo quiero asignarle a esa salida, ¿sí? Y termina en punto y coma, ¿sí? En este caso, ya vamos a ver qué son estos operadores, ¿sí? Pero lo que está haciendo es asignándole la función booleana, esta que ven acá arriba, ¿sí? Y es igual a no A, no B, no C, más A por no B, C, más A por no B, C, ¿sí? Esto es lo que está descrito acá. Y directamente de esta manera es como se hace la asignación que nosotros le llamamos concurrente, ¿sí? De lógica combinacional. ¿Qué infiere? ¿Sí? Quartus, después de que yo le pasé todo este código, ¿infiere un programa? No, infiere una lógica, ¿sí? Ya van a ver que cuando nos pasemos a lógicas más complejas, si uno trata de ver a nivel compuertas que infirió Quartus,
no hay forma de interpretar porque te empieza a poner multiplexores, flip-flop, cables, comparadores, cosas raras, ¿sí? Pero cuando uno hace una implementación así medio básica como esta, hay una forma, yo les voy a mostrar cuando estemos haciendo ejemplitos, de ver cuál es la lógica que infirió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este dibujito que tenemos acá, podemos ver qué fue el resultado de haber ingresado esto y haber hecho un análisis y síntesis. Y fíjense, para empezar, que nosotros acá teníamos la OR de 3 cosas. Bueno, acá en realidad me implementé una OR de 2 entradas nomás, ¿sí? Y las AND, que acá también tenían 3 entradas, acá se implementaron AND de 2 entradas, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que yo les comentaba de la simplificación o la optimización que hace Quartus antes de determinar cuál es la lógica que va a implementar. Bien, y lo que tiene acá obviamente son las etiquetas de las entradas y la salida, esas sí o sí tienen que estar todas, si no hay algo mal. Digamos, puede que acá en el medio sean cosas raras, pero entrada y salida no. ¿Para qué aprendimos Carnot? Bueno, para valorar un poco este cuarto, que se toma media hora para darte un resultado, pero así, bueno, dame con el Carnot cuánto me lleva, y más o menos lo mismo. Bueno, debe estar bien. Diego, ¿eso lo hizo porque son 2 expresiones booleanas iguales? Sí, probablemente. Bueno, acá hay... este es 9C. Sí, este también está negado, ¿no? Fíjense que acá la C está negada y acá no. Acá hay un error. ¿No? Lo que hizo es aplicar el álgebra de Boole a esta expresión para simplificar. Podemos llamar a la lógica como si fuese una función. No entiendo bien cómo sería el flow del programa. No, Julián, mucha más información necesito. ¿Querés abrirme el micrófono? Yo creo que él quiso como llamar a la función como un procedimiento que haga una acción y listo. Claro, bueno, acordate que acá no hay un flow, ¿no? Todo pasa al mismo tiempo. O sea, vamos a ver, en este caso hay una sola asignación, entonces es difícil de ver, ¿sí? Pero esto lo que se hace es, una vez que yo terminé de describir mi hardware, cuando le doy análisis de síntesis, lo que se hace es como una lectura macro de lo que hay ahí y se identifica cuál es la lógica necesaria para generar esta salida a partir de estas entradas, ¿sí? Lo que pasa en el medio es que a lo mejor para generar esta salida a partir de estas entradas no hace falta poner todas estas compuertas, sino que eso se puede simplificar, ¿sí? Nosotros eso en organización lo hacíamos a mano, ¿sí? Con álgebra de Boole o con Carnot. Acá no lo vemos, ¿sí? Lo hace Quartus por atrás y simplemente nos devuelve una versión simplificada de ese mismo hardware que nosotros le pasamos acá. Pero no hay un flow de programa, ¿no? Es simplemente una foto estática de qué es lo que se está queriendo asignar ahí a partir de A, B y C. Claro, esto acá, fíjense que acá están las 3 negadas, acá está B y C negada, y acá le falta la negación a la C, y acá está B negada. Ya después se los arreglo y se los paso. ¿Quedó más claro ahí, Julián? Bien. Bien, sí, sí, sí. No, y ya van a ver que esto porque estamos viendo una sola asignación, pero ya cuando empiezan a ver más, todo tiene un poco más de sentido, ¿sí? O sea, acá estoy asignando un montón de cosas de una sola vez, ¿sí? Por eso esto me está generando un montón de compuertas. Era distinto cuando hacíamos esto, ¿sí? Que asignábamos a cada señal, o sea, a C le asignábamos algo que venía de A y de C. Entonces eso me generaba esta compuerta como literalmente. Después a D le asignábamos B y C. Entonces tomaba estas dos y las relacionaba con una compuerta. Acá, como yo ya le metí toda una función, ¿sí? Es como que no se lo toma tan literal, sino que le hace alguna simplificación previa.
cualquiera de las dos serían correctas. ¿Sí? Si yo quisiera que me genere todas estas compuertas AND y todas estas OR y que no me haga esta simplificación, lo que debería hacer es hacer una descripción como la anterior. ¿Sí? Por eso es que el González decía al principio de que acá ahorrar código, digamos, o sea, como tratar de hacer las cosas en la menor cantidad de instrucciones posibles, no es tan bueno como si en la programación de un lenguaje, ¿sí? Que va sobre un micro. ¿Sí? Acá el hecho de tratar de ahorrarse un pasito los puede llevar a que se ahorraron una compuertita que era la que necesitaban para que todo funcione. ¿Sí? Entonces es más recomendable que le describan exactamente qué es lo que quieren conectar con qué. Y de esa forma el hardware que se va a generar es exactamente el que ustedes describan. No, yo entiendo que si ustedes hacen una declaración como que las que les mostraba antes, la implementa literal. La simplificación la hace acá porque yo le estoy pasando toda una expresión. Si no, es bien literal. Por eso les digo, traten de ser lo más literales posible. Acá no nos ponemos en, no, este programa, no quiero decir este programa, este módulo tiene X líneas y entonces está mal porque lo deberían haber hecho en X-3. No, usen todas las líneas que necesiten para que las cosas queden lo más claras posible. Sería, claro, como una mala práctica de descripción. Tal cual. ¿Sí? No hay problema, o sea, van a ver que a medida que ustedes avancen con los ejercicios, le van a ir agarrando la mano y se van a poder ahorrar algunas cositas en el camino, y no es que esté mal, ¿sí? Pero la recomendación es que al principio traten de hacerlo de la manera lenta pero segura, ¿sí? Que es con todo. Bien, bueno, hicimos entonces nuestro módulo, hicimos la síntesis, vimos que nos generó estas compuertas. No necesariamente siempre lo vamos a ver, como les decía, por ahí en estructuras más complejas ya ver el dibujo, este dibujito así es lo que se llama la netlist como nivel RTL. En circuitos más complejos ver esto no te dice nada, ¿sí? Justamente es por la razón que usamos lenguaje de descripción de hardware. Pero, bueno, al principio sí. Lo que sí o sí vamos a hacer, y en todos los casos, consulta. ¿Es mejor implementar de forma comportamental para que simplifique o la estructural? A ver. En este caso, o sea, si ustedes tienen una expresión así, yo les diría que menos errores cometen poniendo la expresión así que poniéndose ustedes a simplificar a mano y capaz que meten la pata en el camino, ¿sí? No va a pasar que usemos cosas como estas, ¿sí? Como dice Agustín, depende del nivel, van a ver que ni siquiera vamos a implementar funciones lógicas en cuarto, sino que vamos a usar cosas por ahí más complejas, pero que las van a tener que desmembrar sí o sí. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es mejor? Generalmente también depende de qué es lo que uno le agarró la mano. Ya van a ver que nosotros ahora vamos a ver toda esta parte de lógica combinacional, de cómo describir lógica combinacional, y después vamos a ver estructuras para describir lógica secuencial. Y esas estructuras también nos permiten describir lógica combinacional. Entonces va a volver a surgir esta pregunta: ¿cuál me conviene usar? Las dos te van a inferir lo mismo si hiciste las cosas bien en un caso o en el otro. Usa con la que te sienta más cómodo, úsala bien. Sería mi recomendación. Bueno, sigo por aquí. Entonces dijimos, una vez que hicimos la síntesis, lo que vamos a querer hacer es la simulación. Un compañero de ustedes dijo al principio de la clase, súper acertadamente, esto es como hacer una tabla de verdad. Exacto, ¿sí? ¿Qué pasa? No siempre yo puedo probar todas las combinaciones de entradas del circuito que estoy generando, ¿sí? Imagínense que yo en lugar de estar implementando esta función, hubiera estado implementando un sumador, ¿sí? Un sumador de números. Y bueno, yo no voy a poner el Quartus a probar los infinitos números a ver si suma bien, ¿sí? Porque, nada, toda la vida, ¿cuánto me va a llevar?
toda la vida esta simulación. Entonces, como que hay que ser un poco inteligente y bien observador sobre, bueno, ¿qué es lo que debería probar para ver si este sumador anda? Y bueno, no sé, ¿es un sumador con signos? Sí, bueno, entonces voy a probar meterle, no sé, el 0, que es como un número raro, voy a probar meterle un valor con negativo, un valor con positivo, ¿sí? Entonces ahí combina. O por ahí, bueno, sí, obviamente acá no van a poder poner números infinitos porque van a tener acotado el número de bits que pueden representar. Entonces a lo mejor ustedes dicen, bueno, voy a probar qué pasa si todos los bits de la representación de este número están en 1, qué pasa si hago una suma y me paso del rango, ¿sí? La idea es que ustedes vayan encontrando qué es lo que necesitan para probar sus módulos, ¿sí? Pero en módulos fáciles, ¿sí? Como este de acá, que tiene 3 entradas y una sola salida, lo más conveniente es hacer un análisis exhaustivo del comportamiento del módulo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, probando todas las combinaciones de todas las entradas del circuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacíamos nosotros cuando no conocíamos estos lenguajes? Lo hacíamos con la tabla de verdad, ¿se acuerdan? Poníamos, bueno, si las tres entradas valen 0, ¿cuánto vale I? Si A y B valen 0 y C vale 1, ¿cuánto vale I? Y así, ¿no es cierto? Y vamos completando la tabla de verdad. Ahora, sabiendo que esto es lo que nosotros esperamos, lo que vamos a hacer es asignarle, usando TestBench, que los vamos a ver la clase que viene, asignarle todas estas combinaciones de valores a las entradas y ver que efectivamente a la salida obtengamos estos valores de I. ¿Cómo lo veo? Lo voy a ver gráficamente, ¿sí? En esa simulación temporal que veíamos del Model Sim, y lo voy a poder analizar también usando algunos comparadores que ya vamos a ver, donde yo le digo, bueno, por ejemplo, asignale a B y C a todas 0. Bueno, verifica, ¿I es igual a 1? Si es sí, listo, esto pasó ok. Si no dio así, tírame un error. Si todos esa ventana de mensaje que tenían abajo del Model Sim, donde aparecen un montón de warnings al principio que tienen que ver con más cuestiones de dónde encuentran los archivos y demás, después sí, por ahí mismo les puede devolver alguna información que ustedes hayan especificado en el testbench, ¿sí? Entonces lo pueden hacer como súper automático, que es un poco más largo de hacer el testbench, pero después simplemente largan y si no les tiro ningún error, significa que para todas estas combinaciones esta salida siempre dio bien y entonces, listo, están seguros de que la cosa funciona bien, ¿sí? Si yo quisiera hacer un análisis ocular, ¿sí? De lo que pasó con esta tabla de verdad, bueno, fíjense que acá, no sé por qué está tan mal puesto el eje de tiempo, pero cada 100 nanosegundos hay un cambio en las señales de entrada. O sea, fíjense, yo estoy en el tiempo 0, A, B y C valen 0, y ahí ya puedo ver que I vale 1. O sea que para esta combinación de entradas anda bastante bien, ¿sí? Estos estados se mantienen y acá los 100 milisegundos, 100 nanosegundos, perdón, se pasa a 1, ¿sí? Estaríamos pasando a la segunda fila de esta tabla de verdad. Cuando se pasa a 1 y automáticamente cae a 0, ¿sí? Está bien, ese era el valor que esperábamos, ¿sí? Pasan otros 100 nanosegundos y acá C se va a 0 y B se va a 1, ¿sí? Que es este tercer caso de la tabla. Y sigue valiendo 0, no cambia, ¿sí? Entonces, así yo puedo ir analizando todas las combinaciones de A, B y C y ver cómo da I, ¿sí? Lo bueno del Model Sim es que si ustedes se paran con el cursor en algún tiempo, les tira acá cuánto valen cada uno de ellos, ¿sí? Porque por ahí ver la forma de onda, uno tiene más acostumbrado el ojo, pero las primeras veces si no, parece que todo esto es chino básico, ¿sí? Pero pueden ir avanzando en el tiempo y analizando qué es lo que pasa, ¿sí? Esto, como por ahora estamos trabajando con circuitos puramente combinacionales, cada vez que cambia un valor de la entrada, ¿sí? O, por así decirlo, cambia algún valor de lo que está a la derecha de esta igualdad de la expresión, esto se recalcula, ¿sí? Y se asigna nuevamente un valor ahí, que puede ser el mismo que tenía antes o puede haber cambios, ¿sí? Entonces, fíjense que en los flancos de cambio de las señales de entrada es cuando automáticamente cambia la salida, ¿sí? Porque esto
se reevalúa en ese mismo instante. ¿Sí? Por eso yo le decía que esto es como sacar una foto, ¿sí? Vos saqué la foto, genere un hardware, pero después el resultado de lo que vaya ahí va a ir cambiando a medida que cambie cualquiera de estas entradas que están en la expresión. Algunas cuestiones de sintaxis, esto es más para que lo tengan acá para consultarlo cuando tengan dudas. El lenguaje es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿sí? O sea, la señal, esta reset que empieza con R minúscula, no es la misma que esta reset con R mayúscula. Así que ojo con eso. Otra cosa que no te permite es poner números al comienzo del nombre de un módulo, ¿sí? O sea, no puedo decir el módulo 2MUX. Sí puedo llamarle el módulo MUX2, ¿sí? Lo que no puedes empezar con un número. Los espacios en blanco se ignoran, ¿sí? O sea, que usen lo que necesiten para ordenarse en su código, en su descripción. Y para comentarios, fíjense que son los mismos que en C, ¿no? El doble barra si es una sola línea, o barra asterisco para abrir y asterisco barra para cerrar si son múltiples líneas. ¿Qué tenemos acá? Los operadores, ¿sí? Que vamos a poder usar con este tipo de señal logic que habíamos acordado que íbamos a usar todos. Y lo que tienen acá, ordenado de mayor a menor, es lo que es la precedencia, ¿sí? Obviamente, si ustedes usan paréntesis, funciona igual que en el álgebra de Boole, o sea, pueden darle la precedencia con paréntesis, pero además, bueno, sepan que hay un orden ya preestablecido que es este acá. ¿Cuáles son los operadores que tenemos? Bueno, la NOT, multiplicación, división, más y menos, shift lógico, shift aritmético, que es el que te mantiene el signo, comparaciones, igual, desigual, la AND, la XOR, la OR, y este condicional que ya lo vamos a ver más en detalle, que es el único raro, ¿sí? Todos los demás súper conocidos para ustedes. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de usar estos operadores? Particularmente cuando usemos los operadores de bit, ¿sí? Todo lo que sean operaciones lógicas son bit a bit. ¿Se acuerdan? Igual que cuando veíamos LEC B8, que decíamos, si yo hago una suma, tomo el número como número, pero si yo hacía una OR entre dos registros, la hacía bit a bit. Bueno, acá pasa lo mismo, todo lo que sea operación lógica se hace bit a bit. Lo que tienen acá es la implementación de un módulo que es una comporta not, ¿sí? Pero fíjense que ahora, de nuevo, empiezo con la palabra reservado, después le asigno un nombre, en este caso le pusimos him, declaración de los puertos, input logic, y ahora digo de 3 hasta 0 y recién el nombre de la entrada que es A. Y después digo output logic y también de 3 hasta 0 y el nombre de la salida I, ¿sí? Esta descripción de 3 hasta 0 me da dos indicaciones. Una de esas es cuántos bits tienen A e I, ¿sí? Que en este caso serían 4 bits, y también quién es el más significativo de estos bits, ¿sí? Fíjense que usando esta forma, el orden del más significativo al menos significativo sería primero a 3, después a 2, después a 1 y después a 0. Así que es como nosotros estamos acostumbrados a interpretar un número binario, así que el menos significativo es el que está a la derecha, ¿sí? Pero uno podría declarar una input logic de 0, 2.3, ¿sí? Y con eso que estaría indicando que el bit de la izquierda es el menos significativo y el de más a la derecha el más significativo, ¿sí? Por lo general, nosotros lo vamos a usar de esta forma. Bueno, y después simplemente lo que se hace acá es la asignación y dice ahí asígname not a, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me infiere esta descripción? Una comporta not que tiene 4 bits de entrada y 4 bits de salida. ¿Qué quiere decir? Que la salida I3 va a ser igual a no a 3, la salida I2 va a ser igual a no a 2 y así, ¿sí? Vas de entrada, vas de salida.
puedo usar múltiples entradas y múltiples salidas en una descripción, ¿sí? Fíjense que acá tienen un módulo que se llama gates, ¿sí? Donde las entradas son de tipo logic, también son de 4 bits, pero ahora hay dos, hay A y B. Y las salidas también son de 4 bits y ahora son desde I1 hasta I5, ¿sí? O sea, de esta forma le estoy diciendo, todas estas salidas son de 4 bits. Acá me dice, ¿es como poner la barrita en las líneas? Sí, digamos que sí. ¿Sí? Nosotros se acuerdan que cuando decíamos esto es un bus, le poníamos una barrita y el numerito de bits que tenía, bueno, sería similar a eso. Exactamente. Bueno, entonces fíjense acá, tenemos ya un módulo que es un poco más complejo y tiene ya varias asignaciones. ¿Por qué? Porque a cada una de las salidas le hace una asignación usando distintos operadores sobre los operandos A y B. ¿Sí? Entonces dice a la salida I1, asignale una A and B, a I2 asignale A OR B, a I3 A XOR B, y después no hay una declaración específica de lo que es la NAND y la NOR. Lo que se hace es usar una negación de una AND para la NAND y una negación de una OR para la NOR. Bueno, como todos estos son bases, fíjese que lo que se infiere acá es también que hay, bueno, todas estas compuertas que identificamos y siempre están en 4 bits, ¿sí? Tanto las entradas como las salidas. Una cosa súper importante, en este caso en el que ya no hay una sola asignación, sino que hay varias, de nuevo, el análisis de este módulo se hace todo a la vez, ¿sí? O sea, como si fuera una foto, yo analizo y todo esto pasa en simultáneo, ¿sí? Esa es la gran diferencia que hay con un lenguaje de programación, disculpen, Nala, con un lenguaje de programación donde yo primero que ejecutaría esto, después ejecutaría esto, y así, ¿no? Acá no hay una ejecución en orden, sino que todo se analiza al mismo tiempo. Y de la misma forma, fíjense que todas las salidas dependen de A y B. Entonces, si cualquiera de esas dos cambia, se van a recalcular todos los valores de las salidas, ¿sí? Entonces, todas se van a actualizar al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si volviéramos pero muy atrás, a esto, ¿sí? Y acá tuviéramos I1, después I2, I3 y 4, en el mismo flanco donde cambió acá la C, se volverían a analizar I1, I2, I3 y 4, ¿sí? Y se asignarían los valores correspondientes. Bueno, eso con esto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de usar los operadores de bits? Errarle en la descripción de los puertos, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tuvimos especial atención en que los bases de entrada sean del mismo tamaño que los bases de salida. Y con eso indicamos que la operación es bit a bit. Ahora, yo podría querer hacer algo como esto, ¿sí? Es decir, yo tengo una entrada A de 8 bits y lo que quiero hacer es una OR entre cada uno de sus bits para generar una señal de salida, ¿sí? Un ejemplo de una implementación como esta sería la banderita del 0 de la ALU. ¿Se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era analizar el valor de un registro y verificar si todos los bits de ese registro estaban en 0? Bueno, esta sería una forma de hacerlo. Ahí voy, Diego. Entonces, ¿cómo hago eso? Fíjense, declaro un módulo, le pongo el nombre y después digo, la entrada es de tipo logic y tiene bits de 7 a 0 y se llama A. La salida es de tipo logic y se llama I, ¿sí? Como no le aclaré nada de tamaño, yo estoy asumiendo que esa salida es de un solo bit. Entonces, cuando yo haga una asignación como esta, donde digo, ahí le asigno un ampersand o una AND de A, lo que va a hacer es esto, ¿no? Hacer la AND de todos sus bits. Sería equivalente a decir, yo le asigno ahí A7, AND, A6, AND, A5, ¿sí? Así hasta A0. ¿Sí?
Entonces, lo que hace se llama como una operación de reducción, ¿sí? Donde todo este bus se reduce a un solo bit. Diego pregunta, si yo quiero poner dos inputs de 3 a 0 y otro de 4 a 0, ¿cómo marco dónde termina cada tamaño? Bueno, eso es algo que no deberías hacer, ¿sí? Sí, en general se relaciona bit a bit, o se te va a seguramente relacionar el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, y el 4 ese que te sobra te va a quedar afuera, pero no lo hagan, ¿sí? O sea, declaren las cosas, las variables de los tamaños que tienen que ser, ¿sí? Para evitar estas ambigüedades. Probablemente eso te lo tire Quartus como un warning y te diga, che, estás tratando de asignar una cosa de un tamaño a otra cosa que tiene otro tamaño, ¿sí? Y te lo tire como error. Pero en general se acomoda siempre como en la parte menos significativa. Ah, bien, ya entendí. Ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? Lo que hago es, por ejemplo, si acá yo tuviera otra entrada que era de un bit, que lo usaba para hacer otra cosa, pongo Enter y pongo Input Logic C, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la vuelvo a declarar con otro tamaño. Ahí ya vamos a ver. Bien. Bueno, justo acá se daba, mira. Van una diapo adelantado. Para mí que las tienen estos chicos. Bueno, por ejemplo, acá es la descripción de cómo funciona este operador condicional. Así que veíamos antes, yo lo dije, ya lo vemos. Bueno, el operador condicional es como casi exclusivo para describir un multiplexor, ¿sí? Lo que te dice es, a partir de una señal o un operando de selección, ¿sí? o de condición, elegime entre dos opciones, ¿sí? Se llama operador ternario, ¿sí? Porque tiene tres entradas, ¿sí? Una que es con la que se evalúa la condición y otras dos entradas que corresponden efectivamente a las entradas de este circuito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero describir un multiplexor como este de acá, que tiene dos entradas de 3 bits cada una sola variable de selección. ¿Se acuerdan que si la selector estaba en 0, lo que hacía era el MUX poner a la salida lo que tenía en la entrada 0, y si la entrada de selección estaba en 1, lo que se iba a la salida era lo que estaba en la entrada 1. ¿Cómo hago para describir esto con este operador condicional? Bueno, declaro de nuevo un módulo, le asigno un nombre, en este caso MUX2, y ahora, está respondiendo a la pregunta de Diego, declaro entradas input logic de 3 a 0 van a ser de 0 y de 1, ¿sí? Que estas son bases de 4 bits. Después declaro otra entrada que es de un solo bit, que es S. Entonces, de nuevo, input logic sin tamaño, S. Y después declaro la salida, que es una output logic de 4 bits y se llama I. ¿Sí? Acá pueden listar todas las input logic de los distintos tamaños que quieran y sí después con comas si son varias del mismo tamaño para no tener que volver a escribir esto, pero también podrían, y todas las salidas que quieran. Bueno, y después, ¿cómo es la asignación para la salida? Dice, I es igual a S, signo de pregunta, ¿sí? Acuérdense que el operador era signo de pregunta y 2 puntos, ¿sí? Esto es el operador, lo que está en rojo. S viene siendo la condición. Y después, D1 y D2 son las expresiones, o en este caso, las entradas que puedo elegir. Si S vale 1, se elige la primera condición o la primera expresión. Si S vale 0, se elige la segunda expresión, ¿sí? Entonces, fíjense, de esto, mira, bueno, no sé entonces para qué estoy perdiendo tanto tiempo en explicarles. Es que yo no sé tanto de C. Gracias, Miguel. Bueno, listo. Con la misma sintaxis. Bueno, listo. Entonces, eso, ya lo tienen re claro, ¿sí? Pero bueno, sepan que está muy bueno para inferir lo que es un multiplexor, porque el multiplexor hace exactamente eso, ¿no? Si S vale 1, a la salida asignale D1, y si S vale 0, a la salida asignale D0. ¿Sí?
Ahora, yo puedo usarlos anidados, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si yo quiero hacer un multiplexor de 4 en 1? Un multiplexor de 4 en 1 sería como este, ¿no? O sea, va a tener 4 entradas, nosotros le estábamos llamando D, o sea, serían D3, D2, D1, D0, y 2 bits ahora para la selección, ¿sí? Porque se acuerdan que con 2 bits yo podía generar 4 operaciones posibles, ¿sí? Y con eso selecciono entre estas 4 entradas qué es lo que va a ir a la salida. En Assembler también teníamos ese operador, no en Assembler del ECB8. Bueno, entonces, ¿cómo hago para usar los anidados? Fíjense, acá declaré el módulo MUX4 con sus 4 entradas. Ahora la variable de selección, fíjense que ya no es de 1 bit, sino que es de 2 bits. O sea, tengo una S1 y una S0. Y la salida, I. Entonces, ahora, ¿cómo hago? Digo, voy a asignar a la salida I y primero voy a preguntar por el bit más significativo de la variable de selección. Ah, en ARM sí. ahí te puedo creer. Entonces, pregunto por el bit más significativo, ¿sí? Si el bit más significativo está en 1, obviamente yo voy a querer seleccionar entre las entradas de 3 y de 2. Y si el bit más significativo está en 0, voy a querer seleccionar entre de 1 y de 0. Entonces, ¿cómo hago? Pongo ese 1, el signo de pregunta, y la primera expresión entre paréntesis, sí que es la que me va a permitir elegir entre estas dos puntos, y la segunda expresión entre paréntesis, ¿sí? Entonces, una vez que evalúo ese 1, supongamos que ese 1 valía 1. Me fui a esta primera opción, ¿sí? Y ahora analizo la selección 0, ¿sí? Entonces, si la selección 0 también está en 1, bueno, ¿cuál es la que va a pasar a la salida? La entrada de 3. Y si este está en 0, va a pasar de 2. ¿Sí? Entonces, de esta forma, usando simplemente los paréntesis, puedo ir anidando estos operadores condicionales. Qué poco tiempo me queda. Bueno, vamos a llegar hasta donde podamos. Tema números. ¿Sí? Yo les decía que también podíamos expresar valores numéricos, ¿sí? Y asignarlos a una entrada o una salida. Para indicar el número siempre vamos a usar este formato, ¿sí? Donde primero voy a indicar cuántos bits va a tener ese número. O sea, acuérdense que yo le puedo pasar el número en binario, en decimal, en hexa, pero finalmente la FPGA solo entiende ceros y unos, o sea que siempre va a ser un valor binario. Entonces yo le tengo que decir de cuántos bits va a ser ese valor, el apóstrofo, después cuál es la base de ese número. Entonces con B le indico que es un binario, con O que es octal, que ya no lo usamos, con D que es un decimal y con H si es un hexadecimal. Y después le digo cuál es realmente el valor del número que yo le quiero pasar. Yo le puedo pasar directamente un número, no es que no me va a permitir ponerle 18. A es igual a 18, me deja, ¿sí? Pero lo va a interpretar por defecto como un número decimal, ¿sí? Entonces, si no le digo en qué base es, el valor asume que es decimal. Y si no le digo de cuántos bits es, si yo se lo estoy asignando a algo que ya sé qué tamaño tiene, lo que va a pasar es que me va a tomar ese valor, me lo va a convertir a binario y lo va a poner en la parte menos significativa de esa variable a la que yo se lo estoy asignando y el resto me lo va a completar con ceros. ¿Cómo hago para completar, por ejemplo, un bus todo con ceros o todo con unos? Directamente pongo apóstrofo 0 o apóstrofo 1, ¿sí? Ahí como no le estoy indicando tamaño, directamente interpreta esto como, bueno, esto complétamelo todo con ceros o póneme 1 en todos los cables, ¿sí?
Y bueno, otros valores que pueden aparecer, que ya les había comentado, era el Z, que indica un valor que está flotando, ¿sí? Como es un indicador de alta impedancia. Y el valor X, que indica un valor lógico inválido. ¿Cómo yo puedo tener un valor lógico inválido? Dos formas. Bueno, o dos que se me ocurren por lo menos. ¿Por qué les digo esto? Porque así como nosotros indicamos logic, que las variables son de tipo logic, cuando vamos a declarar el módulo, también vamos a usar variables de tipo logic para hacer la simulación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean los resultados de la simulación, en un caso ideal van a tener ceros y 1, que es lo que ustedes esperan, pero en algunos casos pueden aparecerles X, ¿sí? ¿Qué me indicarían estas X? Si ustedes tienen flip-flop, por ejemplo, podría ser que ese flip-flop todavía no está inicializado. O sea, supónganse que ustedes no le pusieron una señal de reset, ¿sí? Simplemente el flip-flop copia, ¿se acuerdan? El flip-flop, el D que nosotros veíamos, te ponía la salida, lo mismo que tenías la entrada, pero cuando viniera un flanco de clock. Entonces, cuando apenas arranca la simulación, si todavía no viene un flanco de clock, no sabe qué ponerte la salida, porque todavía no analizó lo que había ahí. Entonces, te pone un valor desconocido. Eso no sería un error grave. Si es un error grave, machacamos siempre con esto, conectar, por ejemplo, dos salidas a un mismo bus, ¿sí? Sin poner un multiplexor ni nada en el medio. ¿Por qué? Porque ahí, si una salida vale 0 y la otra vale 1, el simulador te dice, no sé qué decirte. Acá puede haber 0 o 1. Bueno, ese acá puede haber 0 o 1 te lo identifica con la X. Bueno, estamos ya en recontratiempo, así que lo que vamos a hacer es dejar acá y la clase que viene seguimos a partir del análisis de los números. ¿Alguna duda de último momento? Ya se quieren ir todos a comer. Bien, bueno, excelente. Yo de todos modos les voy a ir subiendo esta primera parte por si quieren ir viendo algo. Yo lo que les recomendaría es que instalen el Quartus y que hagan la prueba de ese modulito, de esa Silly Function que les pasó el Gonza, para verificar que ande todo bien, que les sintetice bien, que puedan hacer la simulación, cosa de que ya sabemos que no vamos a renegar con la herramienta. La clase que viene va a ser así un poquito más de teórico. Con suerte llegaremos a hacer alguna pruebita ya sobre Quartus. Y ya después sí vamos a empezar con lo que es el práctico y a usar el Quartus. ¿Cuándo subimos esta clase? Yo ahora les subo la presentación hasta acá donde vimos y bueno, llevo un rato, viste, hasta que el Meet te genera la grabación y qué sé yo, y después se la subimos. Eso. De nada, chicos, que anden bien. Buen fin de. Nos vemos, chau, chau. Chao, chao. Adiós. Aprovechen que por ahora no tienen práctico, solo concéntrense en hacer andar sus cuartos.